La historia nos habla a menudo de las sangrientas batallas de los vikingos, pero rara vez menciona una asombrosa verdad tras las espadas que sembraban ese terror. Imagínese en medio de la fría Escandinavia, donde no había yacimientos profundos de mineral ni hornos de fundición modernos, y donde incluso mantenerse caliente era una lucha por la supervivencia. En estas circunstancias, los vikingos crearon espadas que eran a la vez afiladas y flexibles, lo suficientemente fuertes como para combatir y conquistar toda Europa. Lo más increíble es que las materias primas para estas armas mortales no procedían de altas montañas o capas profundas de la tierra, sino de pantanos lúgubres, donde solo había lodo, agua fría y manchas de óxido aparentemente inútiles. ¿Cómo pudieron convertir el lodo en acero? ¿Qué ayudó a los herreros nórdicos a lograr este milagro con sus propias manos y un simple fuego? ¿Y se esconde quizás tras estas legendarias espadas un secreto que los libros de historia nunca han contado del todo? La base de las legendarias espadas de los vikingos no era el mineral de hierro de las altas montañas, sino el llamado hierro de pantano, que se formaba inadvertidamente en el fondo de ciénagas, lagos y riberas inundadas. A lo largo de los siglos, bacterias ferrosas concentraron el hierro disuelto en el agua y formaron gradualmente trozos de mineral porosos y oscuros, mezclados con lodo y sedimentos orgánicos. Para los vikingos, estas piedras insignificantes eran verdaderos tesoros, ya que no tenían que ser excavadas ni extraídas a gran profundidad. El mineral yacía directamente a sus pies y podía recogerse simplemente tanteando el fondo del agua con una vara larga o raspando ligeramente la capa inferior del lodo. En particular, el hierro de pantano también tenía la capacidad de regenerarse, ya que después de unas décadas se formaban siempre nuevas capas de mineral. Sin embargo, este recurso no era en absoluto perfecto, estaba sucio, era quebradizo y contenía poco hierro puro. ¿Por qué lo eligieron los vikingos a pesar de todo? ¿Qué se escondía en esos trozos de lodo oxidado que los hacía más valiosos que cualquier mina? La recolección del hierro de pantano no era, ni mucho menos, tan romántica como las historias de espadas y guerreros. Era un trabajo penoso, sucio y gélido. Los vikingos tenían que pasar horas de pie en el agua helada del pantano, agachándose y escudriñando cada capa de lodo con varas de madera, buscando pacientemente trozos de mineral porosos, mezclados con suciedad y sedimentos. Las piezas de mineral recuperadas parecían esponjas oxidadas, llenas de lodo y material orgánico, tanto que casi nadie creería que podrían convertirse en algo valioso. Pero el trabajo no terminaba ahí. Tras la recolección, el mineral se apilaba en la orilla y se secaba al aire libre durante meses para eliminar la humedad. Solo cuando el agua del mineral se había evaporado casi por completo, podía comenzar el proceso de transformación del lodo en metal. Para los vikingos, esto no era solo trabajo, sino también una prueba de paciencia. ¿Cuántas personas habrían podido esperar meses solo para preparar el siguiente paso, cuando el resultado era todavía totalmente incierto? Tras meses de secado al aire libre, el hierro de pantano aún no estaba listo para el horno de fundición. En esos trozos porosos de mineral todavía había arcilla, lodo y residuos orgánicos que podían arruinar todo el proceso de fundición. Para eliminarlos, los vikingos debían realizar un paso obligatorio, el tostado del mineral. Encendían una gran hoguera directamente en el suelo y luego apilaban alternadamente mineral seco y leña, creando una pira incandescente durante horas. La alta temperatura quemaba todas las sustancias orgánicas, evaporaba la humedad restante y volvía el mineral más quebradizo. Cuando el fuego se apagaba, los trozos de mineral cambiaban su color a un tono oscuro y podían romperse fácilmente en trozos más pequeños. Este paso decidía el éxito o el fracaso de todo lo que seguía. Si el tostado no era suficiente, el mineral estaría sucio y sería difícil de fundir. Si se omitía, el metal producido estaría lleno de escoria o incluso sería inservible. ¿Por qué un paso tan sucio y peligroso desempeñaba un papel tan decisivo en el camino hacia la fabricación del acero vikingo? El tostado del mineral era solo el principio. Para convertir el mineral en hierro, los vikingos necesitaban algo aún más importante que el fuego: carbón vegetal. La leña a menudo no calentaba lo suficiente y contenía demasiadas impurezas. Solo el carbón vegetal generaba la temperatura estable necesaria para la metalurgia. Pero el carbón no surgía por sí solo. La madera debía apilarse en grandes montones, cubrirse con tierra y hierba,
y luego carbonizarse lentamente bajo vigilancia constante durante días, a veces incluso semanas. Demasiado aire habría hecho que toda la pila de madera se quemara hasta quedar en cenizas, muy poco, y el proceso se habría detenido a mitad de camino. El resultado eran trozos de carbón negro porosos y casi puros, pero el precio por ello no era bajo. Para la producción de 1 kilogramo de hierro podían ser necesarios de 4 a 10 kilogramos de carbón, lo que significaba que se talaban docenas de árboles adultos para una sola espada. Por lo tanto, el oficio de la herrería no solo consumía mano de obra humana, sino que también dejaba huellas claras en el paisaje circundante. ¿Cuántos recursos cree que sacrificaron los vikingos para obtener poder en el campo de batalla? El centro de todo el proceso metalúrgico vikingo era el horno de reducción, una estructura de apariencia sencilla pero que albergaba siglos de experiencia. El horno se construía con arcilla reforzada con paja o hierba seca, a veces incluso con piedras adicionales en el exterior para retener mejor el calor. La ubicación del horno no se elegía al azar. Debía estar cerca de una fuente de agua, protegido de vientos fuertes, y ser lo suficientemente estable para mantener altas temperaturas durante muchas horas. Antes de la fundición, el horno se calentaba lentamente para secar completamente las paredes de arcilla. Solo después se introducían por capas el carbón vegetal y el mineral triturado. Se accionaban continuamente grandes fuelles de cuero para bombear aire al horno y elevar la temperatura a unos 1200 grados centígrados. A esta temperatura, el hierro no se fundía en metal líquido, sino que formaba una masa porosa y al rojo vivo, llena de escoria, denominada lupa. El momento en que la lupa incandescente se extraía del horno era el punto culminante de todo el proceso, en el que el lodo se convertía oficialmente en metal. ¿Cuánta fuerza y coordinación cree que eran necesarias para mantener este fuego estable durante horas? Inmediatamente después de que la lupa incandescente era extraída del horno, aún no podía considerarse hierro útil. Lo que se encontraba en ese momento sobre el yunque era un bloque de metal poroso y pesado, impregnado de escoria fundida y caliente. La fase más ardua y ruidosa comenzaba de inmediato. Los herreros, a menudo varios a la vez, golpeaban incesantemente con grandes martillos la lupa todavía brillante. Cada martillazo expulsaba la escoria líquida, que salía despedida por el aire como chispas brillantes, igual que cuando se escurre agua de una esponja incandescente. El bloque de metal se volvía gradualmente más denso y sólido, pero este proceso no era en absoluto rápido. La lupa se enfriaba muy pronto y debía devolverse constantemente al fuego para ser calentada y luego trabajada de nuevo. Tras muchas horas de trabajo, el bloque de hierro podía perder hasta la mitad de su peso original, pero a cambio surgía una pieza de metal relativamente homogénea, lista para el siguiente paso. Se puede imaginar el agotamiento de los artesanos que debían repetir este trabajo una y otra vez, sabiendo que un pequeño error podría arruinar todo el resultado. A partir del hierro bruto recién refinado, los herreros vikingos iniciaban el paso más importante, en el que un arma común se elevaba a la categoría de leyenda. Sus famosas espadas nunca se forjaban de una sola pieza de metal. En su lugar, los artesanos seleccionaban varias piezas de hierro y acero con diferentes contenidos de carbono. Algunas eran blandas y flexibles, otras duras y quebradizas. Estas tiras de metal se calentaban hasta la temperatura de soldadura, se unían en una barra larga y luego se retorcían alrededor de un eje como una cuerda. Tras cada torsión, la barra de metal se aplanaba, se calentaba de nuevo y luego se unía con otras barras. Este proceso se repetía muchas veces hasta que se creaba un núcleo de la hoja que era a la vez robusto y elástico. Las capas de hierro blando ayudaban a que la hoja no se rompiera con los impactos fuertes, mientras que las capas de acero duro le otorgaban un filo aterrador. Una vez terminada, los patrones sinuosos que aparecían en la hoja no eran solo decorativos, sino también un signo de maestría artesanal y calidad. ¿Cuánta paciencia y delicadeza para sentir el metal cree que eran necesarias para crear un equilibrio tan perfecto? Incluso cuando la hoja estaba completamente soldada y con su patrón, aún no era lo suficientemente dura como para ser una verdadera arma. El hierro puro era demasiado blando, se doblaba con facilidad y se desafilaba rápido. Para remediar esto, los vikingos debían convertir el hierro en acero mediante un proceso de carburación lento y arriesgado.
La hoja se calentaba una y otra vez en la capa más caliente de carbón de la fragua, donde el carbono del carbón penetraba gradualmente en la superficie del metal. Para distribuir el carbono de manera más uniforme, los herreros golpeaban la hoja repetidamente hasta dejarla fina, la doblaban por la mitad y la volvían a soldar, repitiendo esto docenas de veces. Cada plegado cambiaba la estructura del metal, haciéndolo más puro y fuerte. Una vez alcanzado el grado de acero deseado, comenzaba el paso más peligroso, el tratamiento térmico. La hoja se calentaba hasta el rojo cereza y luego se sumergía abruptamente en agua, aceite o incluso nieve. Por un momento el metal se volvía extremadamente duro, pero también frágil como el vidrio. Si el calor era desigual o el metal presentaba fallos, la hoja podía agrietarse al instante, echando a perder todo el trabajo anterior. ¿Se arriesgaría usted a perder semanas de trabajo por unos pocos segundos decisivos? Después de que la hoja sobreviviera a la apuesta del todo o nada del tratamiento térmico, aún quedaba un largo camino hasta convertirse en un arma terminada. El herrero comenzaba a afilar la hoja con piedras de amolar gruesas y luego más finas, eliminando poco a poco las huellas del martillo y el fuego. Este trabajo podía durar varios días y requería la máxima concentración, ya que un pequeño movimiento en falso podía afectar la forma y el equilibrio de la hoja. Una vez que la superficie estaba lisa, la hoja se pulía con cuero y polvo abrasivo, lo que hacía visibles los patrones sinuosos ocultos en el acero. Eso no era solo belleza, sino también el rastro de todo un viaje de duro trabajo. Paralelamente a la hoja, la empuñadura, la guarda y el pomo se fabricaban de madera, hueso o cuerno y se ensamblaban cuidadosamente para garantizar una sensación segura en la mano del usuario. Cuando todas las piezas se hacían una sola, el viaje que había comenzado en el lodo oscuro terminaba con una espada que era a la vez afilada y duradera. Para los vikingos, esto no era solo un arma, sino una prueba de inteligencia, paciencia y la voluntad de dominar la naturaleza. ¿Qué paso cree que fue el más difícil y merece el mayor respeto en todo este viaje?